para que Dios siga orando en cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene tiempo para todo. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo. Tiempo para tirar piedras, tiempo para recoger, tiempo para amar, tiempo de abstenerse de amar. Amén. Para todo hay tiempo. A través de la palabra del Señor nos enseña que Dios hizo los cielos y la tierra. Todo lo que hiciste, Dios lo hizo. Pero algo muy importante que nos hizo a nosotros. Somos hechura suya, a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo cuando comenzó a crear los cielos y la tierra y todo, dijo, hagamos el hombre conforme a nuestra ¿qué? Imagen y semejanza del Señor. Por eso el hombre y la mujer, Dios nos hizo conforme a ¿qué? A su imagen y semejanza. Amén. Pero en un principio fuimos creación. Cuando el Señor hace los cielos y la tierra, el primer hombre en la tierra, el primer hombre que el Dios formó del polvo fue Adán. Ese fue el primer hombre viviente sobre la faz de la tierra, y después fue Eva. Y ellos fueron los padres, ¿sí me entienden? Dios comenzó a que ellos comenzaran, por eso les dijo a ellos, fructificad, multiplíquense y fructificad. Y a través de ellos se extendió la raza humana. ¿A través de quién? De Adán y a través de Eva. Amén. Pero en ese tiempo hubo una desobediencia. En esos momentos Adán fue creado, ¿sí? Y de ahí nació la descendencia y comenzó a poblarse la tierra de seres humanos. Amén. Pero un momento donde Adán desobedeció. Amén. Por eso dice la palabra que cuando Adán pecó, fuimos destituidos, por decirlo así, de la gracia del Señor. Amén. Una separación. Cuando Adán pecó, hubo una separación entre Dios y el hombre. Una separación. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes no son hijos? ¿Por qué debemos de cuidar el alma? ¿Por qué debemos de cuidarla? ¿Por qué no? Amén. ¿Qué consecuencias hay en cuidarla? ¿Qué consecuencias hay en ser hijos? Puede ser creación. Hay un fenómeno que usted y yo tenemos que entender hoy, que nosotros nos pasamos a la palabra de Dios. Que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Pero también vamos a hablar un poco del bautismo. Eso le vamos a mezclar un poco de cosas. ¿Para qué? Para que usted y yo entendamos, para que usted y yo nos enriquezcamos, para que usted comamos palabra de Dios en esta mañana, para que no nos metan los dedos a la boca. Usted y yo podemos escuchar muchas cosas, podemos escuchar pastores, podemos escuchar sacerdotes, podemos escuchar mucha gente. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Por eso hoy le titulé Hijos de Dios y cuidando nuestra alma. Hijos de Dios y cuidando nuestra alma, que es lo muy importante. Amén. Y entonces, ¿por qué hoy lo saqué? ¿Por qué lo tenía en mente? Pero ¿qué me ayudó para sacar este tema, avanzar en este tema? Porque resulta que esta semana el Papa dio una conferencia o una entrevista, y eso sí yo tenemos que tenerlo claro, y espero que lo pongamos por obra. Hay una polémica en Valledupar, en la costa, donde hay un juez, donde dos mujeres lesbianas han insistido 3 veces para que ese juez las case, y después no las quiere casar. Por muchas razones, porque ellos cuando ellos se meten en la política, ellos siempre le sacan la Biblia y ellos hacen un juramento. ¿Sí me entiende? Ellos hacen la mano y comienzan a jurar, ¿sí me entiende? A través de lo que hacen, pero caminan a través de la Biblia. Y resulta que ese juez no las quiere casar. Él dice, yo no lo quiero casar porque la Constitución o lo que hay no me permite hacer algo que está en contra de eso. Entonces, como él es juez, pero también él es cristiano, entonces están diciendo que él es homofóbico y que le tiene rabia a los homosexuales, a las prostitutas.
Y yo quiero hoy dejarles claro también a ustedes de que nosotros no debemos de tenerle odio a ninguno de ellos, ni desecharlo, ni tenerle rencor. No, ¿por qué? Porque son creación de Dios. Este juez dice que no nos va a casar, y han insistido 3 veces para que los case. Dios dice que no nos va a casar. Bueno, si este juez no nos quiere casar, pues utilicen otro que los casen y listo. Debemos de respetar la posición de cada quien. Nosotros como cristianos debemos de respetar la decisión que tome la gente. Si la gente quiere ser homosexual, dígame. Si tenemos amigos, conocidos que son homosexuales, que son lesbianas, ¿por qué prohibirles, por dejarles de hablar porque son homosexuales? No podemos dejar de hablarles, de dejarlos a un lado. No, tenemos que mostrar el amor de Dios hacia esas personas. Pues tampoco a cada rato, no. La mayoría ellos ya saben que, ¿sí? Entonces, el Papa Francisco hizo un discurso corto donde decía que él le daba, por decirlo así, él daba autorización libre para que se casaran los homosexuales, que no tenían por qué prohibirles que se casaran. Bueno, es algo que no pueden prohibirles. Si ellos quieren casar, que se casen, ¿sí me entienden? Pero nosotros como hombres, nosotros como autoridad del Señor, nosotros no estamos autorizados para dar autorizaciones a la gente que está en contra de las cosas de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, dice, ¿de qué nos sirve ganar al mundo si nuestra alma se pierde? Nosotros como cristianos tenemos y estamos en la obligación de ayudar a cuidar las almas, de guiarlas para que no se pierdan. Yo no puedo tener esa iglesia grande o pequeña, en fin, y hablarle cosas para que ustedes se sientan contentos que van en contra de las cosas de Dios. Yo no puedo. Entonces el Papa dijo libremente, respetando a aquellos que son católicos, que deberían de darles, que los casaran, que no había problema, que han de respetarle su condición, y eso está bien, pero nosotros no debe salir de nuestros labios, nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios, decirle cáselos. Nosotros no podemos, no debemos. Entonces, eso aceleró a que yo hablara de este tema hoy. ¿Por qué? Porque usted y yo, nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios, nosotros tenemos que llevar a la gente a que sea ¿qué? Salva. Salva. Por eso Jesucristo dijo, ¿de qué sirve ganar al mundo? Ahora el Papa lo que está haciendo, un poco de gente, claro, lo felicitaron, muy bien, eso es amar al prójimo, eso es amar al Señor, Dios es amor, ¿sí? Pero está dando vía libre para que la gente haga lo que quiere. ¿Y quién es el Papa? El Papa es un ser humano como cualquier otro. ¿Sí me entiende? Respetando. Entonces, por eso hoy vengo a hablar de este tema. Nosotros no podemos guiar a la gente, nosotros tenemos que ayudar a las almas a que se cuiden, a que se salven. Y si nosotros le damos vía libre, pues le estamos abriendo la puerta para mandarlos al abismo. Y no. Hay que respetar la decisión de cada quien, sí. Si dos mujeres se quieren casar, pues. Si dos hombres se quieren casar, es respetable. Amén. Pero nosotros no podemos ser de los que somos, de lo que, sí, cásense, háganle, que eso viene de parte de Dios y que Dios los ama porque ustedes son hijos. La diferencia de ser hijos a ser creación, hay una brecha impresionante, hermanos. No sé si ustedes han leído la palabra. En ser creación, a ser hijos, hay mucha brecha. Pero uno muchas veces para tener contenta a la gente, uno dice, sí, es que todos somos hijos de Dios. No, hermano. Si yo tenemos que leer la palabra de Dios y tenemos que decir creación, hijos. Amén. Por eso vamos a empezar con Génesis 1:27. Aunque ya les hablé de ese tema, ¿no? Aunque ya se lo dije. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos creó varón. 1:27. Sí. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra. Hermano,
Uno muchas veces, yo me encuentro con personas que uno no sabe cómo hablarles. Yo que manejo taxi, hermano, se ve de todo. Y en estos días pues, se sentó un muchacho adelante y como por decir todo me estaban ganando los perros. Por hablarlo así, ¿no? Y entonces hay momentos donde uno no sabe cómo hablarle a esas personas porque se ofenden. Porque dicen que son unos homofóbicos, que uno los tiene odio, bronca. Y usted me enteró, entonces, hermano, yo le dije, hermano, vea, busque de Dios, que yo le... Ay, se me regó ese muchacho. Porque uno muchas veces no sabe cómo hablarles, cómo entrarles. ¿Sí me entienden? Entonces una vez, pero cuando vi que el man me estaba como atacando, como decía, uy, pero es que, ¿sí me entienden? Ya ahí comencé a atacarlo de otra forma, porque él me estaba como ya, ¿sí me entienden? Entonces, y el pelado se me bajó del taxi, me pongo la carrera y me dijo, no, hasta aquí. Entonces hay veces, hay formas que no sabemos cómo hablarle a esas personas. Amén. A veces no sabemos cómo decirle porque todo lo que uno les habla, ay, es que estoy en pecado, es que ¿sí me entienden? Salen con un poco de cosas. Entonces dice, varón y hembra los creó. Ahora pasen al otro lado. Génesis 2:7. 2:7. Ajá. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre un ser viviente. Amén. Un ser viviente. Dios lo formó. Amén. Con un maniquí. Y Dios le dio forma, le dio aliento de vida. Amén. Aliento de vida. Por eso es que cuando una persona, usted no ha visto que cuando una persona va a morir, hace esto, es porque el espíritu, el último respiro, o sea, le va como el espíritu. Siempre hay la mayoría de personas. Amén. Entonces, hermanos, hay muchos textos en la Biblia donde usted y yo, Dios nos confronta cómo debemos de ser hijos, cómo somos hijos, porque somos hijos. Y entonces, hermano, uno respeta la religión y respeta a las personas que predican, hermano. Pero en ciertas iglesias el bautismo, por ahora le digo que les voy a hablar un poquito de cada cosa para que entendamos. En la palabra de Dios, nosotros hacemos el bautismo como lo hizo Jesucristo. El bautismo en el hebreo es batizo, que quiere decir sumergir. Y el bautismo como lo hizo Jesucristo, bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sumergirlo, que no quede nada, ni un dedo, nada, sumergido completamente. Como les digo muchas veces, tenerlo media hora ahí debajo del agua, media hora. Si se suelta y sale vivo es para Cristo, y no, murió. Media hora ahí, bataleando ahí, media hora ahí. Después de media hora, si sale vivo el cristiano, es de Cristo. Y si no vio, baila. Pero la palabra nos enseña que es sumergir el cuerpo completamente. Cuando una persona uno la sumerge, le dice, muere para el mundo. Y cuando resucita, cuando lo sacamos del agua, vive para Cristo. Ese es el bautismo que nosotros nos reflejamos a través de la palabra de Dios cuando Jesucristo fue bautizado. Amén. Entonces, cuando yo estudio eso, yo tengo que coger otros temas y coger por qué la Iglesia Católica bautiza de una forma. Y no está en la Biblia. El bautismo del niño no está. Pero ellos sacan un poco de argumentos y eso es respetable, pues ellos, ¿sí me entienden? Pero nosotros tenemos que entender que la gente tiene que entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces yo leí
Entonces un contexto, leí lo que decía un párrafo donde decía que cuando los niños se bautizan, inmediatamente Dios, cuando se bautizan, primero se hacen hijos de Dios y segundo, Dios perdona todos los pecados. Y entonces más abajo decía, no importa si el niño, si él crezca, mate, robe, haga lo que sea, eso, a pesar de lo que pase, no deja de ser hijo de Dios. Miren lo que dice, miren lo que nos lleva a una mala enseñanza. No importa si usted robe, mate, haga lo que quiera, pero como fue bautizado desde pequeño, eso queda impregnado para toda la vida. Y entonces no importa lo que haga el ser humano, sigue siendo hijo de Dios. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña otra cosa, que es ser hijos de Dios. Nos enseña otra cosa a ser hijo de Dios. Amén. Por eso hay un texto en Romanos 8:14. Quiero que me acompañen a Romanos 8:14. 8:14. Vamos a leer también Biblia porque me gusta para que aprendamos. Es que el pastor, no el pastor, es la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y yo tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Pero antes de eso, antes de ir al 8, vamos a empezar con Romanos 5:12. En primero vamos a empezar con ese, Romanos 5:12. Y después vamos a... Amén, en el nombre de Jesús. Espero que se les quede, espero que esto sea, que Dios nos dé nos dé esta mañana su revelación. Amén. Dice la palabra de Dios, Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todo ¿qué? A todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que hizo Adán. Por eso dice la palabra de Dios, por tanto como el pecado entró en el mundo, por el hombre y por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A unos. Dice, pasó a todos los hombres. ¿Sí o no? Pasó a todos los hombres. Por eso dice Adán y Cristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, había una separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. ¿Sí o no? Por el pecado. Pero Jesucristo vino a reconciliarse, a reconciliar el pueblo, el humano con Dios, a reconciliarlo. Y la única forma de ser reconciliado con el Señor era aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No solamente un bautismo, no solamente un bautismo de niños, porque un bautismo de niños lo bautizan. La palabra de Dios dice que después del octavo día presentarlos al sacerdote. Presentarlos. Presentación es una cosa y bautismo es otra. Pero hay una mala enseñanza que dice que nomás el niño es nacido inmediatamente tiene que ser bautizado, porque no los demonios lo van a perseguir, porque tienen que bautizarlo, porque tienen que ser hijos de Dios inmediatamente. Y un bautismo de niños no hace como ellos solamente le hacen agüita, le meten agüita aquí en la cocorota. Te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la palabra de Dios, bautizo, quiere decir sumergirse, ser sumergido. Y cuando una persona se bautiza, tiene que saber por qué se bautiza. ¿Por qué se bautiza? ¿Qué significa el bautismo? Pero un niño lo bautizan pequeño, dígame ¿qué va a saber un niño de por qué lo bautizan? Entonces el bautismo tiene que estar alineado en qué, porque nos vamos a bautizar, amén.
Entonces dice la palabra de Dios que hay una separación entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo vino a la tierra a hacer ese puente. El puente se había roto. ¿Con qué lo curaremos? Con Jesucristo. Jesucristo vino y unió. Amén. Pero dice la palabra del Señor que por la muerte de Adán, y muchos dicen que vamos a tener que ver con él. Pues somos de allá, todos nacemos de allá. ¿Sí me entienden? ¿Cómo se llama ese joven? ¿Ah? Diego. Ah, Diego Junior. Y resulta que Diego tiene a Diego. Y Dieguito tiene a otro Dieguito. Y a una Dieguita y se va. Resulta que se murió Diego, se murió y quedó la descendencia. Y así, y eso es lo que ha venido pasando. Murió Adán ¿a quién tuvo? A Caín y Abel. Caín mató a Abel, pero dice la palabra de Dios que tuvo más hijos. Más hijos. Y hay gente que me entiende que ellos duraron 900 años, 700 años, la gente no va a entender. Y van a decir, ay, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? ¿De dónde salió? De la misma hermana, de la misma descendencia. Ay, pero es que la palabra de Dios dice que no se pueden tener relaciones con la misma familia. ¿Sí? ¿En dónde dice? En tal parte sí, pero antes no. Anteriormente Dios les dijo, fructificad, multiplíquese. ¿Y cómo se van a multiplicar de dos? ¿Cómo se van a multiplicar? Si en la tierra solamente habían 2 seres vivientes. Tuvieron hijos, 4. ¿Sí me entiendes? Entonces yo con mi esposa tengo a Samuel, tengo a mis hijos, y ellos ya van a conocer ahí mismo. Y así fue. Era prohibido en ese tiempo, pues acostarse con las hermanas. ¿Desde dónde le nació la esposa Caín? Pues de una hermana, de una tía, bueno, de una sobrina, bueno, pero eran la misma ascendencia. Bueno, eso no tiene, la verdad para mí eso no tiene relevancia. Dedicamos horas, como le decían estos días, dedicamos horas a cosas que nada tienen que ver. Pero la salvación de su alma, ¿usted cree que le debemos dedicar tiempo? ¿Usted cree que le podemos dedicar tiempo a la salvación de nuestra alma o no? A eso tenemos que ponerle atención. Ahora que es que lo que él dijo que Yahvé tenía letras y que el otro que no tenía letras, hermano, eso no es revelante, a menos para mí. Tenemos que pensar qué estamos haciendo para que nuestra alma sea salva. Porque al fin y al cabo el alma va a durar toda la vida. Toda la vida va a durar el alma. Toda la vida va a durar el alma. Pero el problema, ¿para dónde va? Amén. Usted dice que la palabra de Dios que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Pero para eso vino Cristo. Amén. Ahora sí vayamos a Romanos 14, 8:14. Romanos 8:14, ahí arribita. Mami, préstale la Diego, préstale la. ¿Cuántos sabían en esta mañana que creación es lo mismo que ser hijos? O todos tenían ese concepto que creación es una cosa y hijos otra. Doña Aida, No lo escuché. ¿cuántos sabían que creación es una cosa y ser hijos es otra? ¿No trajo los audífonos hoy, doña? Me tengo que hablar con... ¿Amén? ¿Cuántos en esta mañana? ¿Cuántos sabían que creación es una y ser hijo es otra? ¿O es todo lo mismo? ¿No sabían? Bueno, para eso venimos esta mañana a aprender. Amén. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿esos son quién? Hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, si nosotros no buscamos de Dios, no importa, igual somos hijos de Dios. No necesitamos ir a una iglesia. Pues yo le doy gracias al Señor por la mañana.
por la noche. La palabra de Dios dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Yo no le recibo el amén a todo el mundo cuando alguien me dice Dios te bendiga, yo no se la recibo. Muchos casos me han pasado en el carro, se sube la gente y hablan cosas maravillosas del Señor. Cuando los veo que comienzan a hablar un poco vulgaridad, yo los estoy mirando y pues madre, ¿qué le pasó a esta señora? ¿Por qué? Por las malas enseñanzas, que no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que digamos, no importa, igual somos hijos de Dios. No. Nosotros tenemos que comenzar a distinguir en qué lado estamos. Si usted es un hombre grosero, una mujer grosera, una mujer que está en contra, usted no venga a decir que tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es diferente. Miren lo que dice la palabra del Señor. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro propio espíritu come en mi vida. Hermano, yo no puedo robar y matar y después decirle, Señor, Padre, perdóname, porque es que no. Si yo tenemos que reconocer por qué es lo que nos hace hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos hace hijos de Dios? Por eso el Señor Jesucristo cuando murió, cuando estaba en la tierra, oró por sus discípulos, oró y le dijo, Padre, yo se los encomiendo, así como tú me lo encomendaste a mí, que caminen conforme a tu voluntad. Cuando usted y yo somos hijos de Dios, cuando ustedes somos cristianos, cuando estamos alineados al corazón de Dios, se tiene que ver, se tiene que sentir. Hermano, perdóname, yo no recibo, Dios te bendiga, no lo recibo a todo el mundo. Yo le digo gracias. Porque la palabra del Señor dice que por un agua no puede salir agua dulce ni agua salada. Y muchas veces de nuestra boca sale esas dos. Salen maldiciones, pero también bendiciones. Dios dice no, de su boca tiene que salir una sola, bendición. Bendición. Cuando tú maltratas verbalmente a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a la gente, al vecino, usted a mí no me puede decir que es hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Por eso Jesucristo vino a través de Él, que cambiáramos nuestra forma. Dice, ustedes viven en el mundo, pero usted no le puede pegar lo del mundo. Usted tiene que ser luz, usted tiene que ser cosas diferentes, hombres y mujeres diferentes, para que sean mis hijos. Pero entonces, damos un evangelio para que la gente esté contenta. Contenta, no, hermano. Si yo tenemos que leer palabra para saber qué entender, hermano. Si usted roba, mata, hace lo que quiera, no importa, porque como fue bautizado, entonces el bautismo ya es para siempre y ya no, lo que usted haga no vale, porque permanece. Entonces no van a dejar de ser hijos de Dios. Ay, sí, ay, bacano, no. Usted no ha visto que la gente muchas veces dice que lo hagan, no, tranquilo, que eso, Dios es amor. No, Dios es amor, Dios nos ama. Dios lo ama a usted y a mí igual. Ama al que está afuera, que no está buscando, Dios lo ama igual. Lo que pasa es cuando el día de la muerte hay una separación y cada uno va a ver para dónde se va. Hermanos, si yo podemos escuchar muchas cosas. Usted quizás salga o en unos meses, unos años, reciba una enseñanza diferente a la que yo le dé, pero se verá cuál toma a través de la palabra. ¿Sí me entiende? Usted puede decir, no, el pastor no dijo bien, ¿sí me entiende? Pero usted y yo tenemos que estar alineados al corazón de Dios. Amén. Entonces, Juan 1:2. Juan 1:2. 1:2.
Dice, este era el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién era la luz? ¿Quién es la luz de los hombres? Jesucristo. Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice: al que crea al Hijo, crea al Padre. El que sigue al Hijo, sigue al Padre. Por eso la palabra de Dios nos dice que no hay ninguno que interceda ante el Padre, nadie, solamente uno, Jesucristo. Pero ¿por qué nosotros, por qué otros dicen que orando a San Pedro, a San Concho, a San Pío, a San Pablo, a María, a todos esos vamos a recibir? No, dice la palabra uno solo. Uno solo. Entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Hermano. Si usted y yo adoramos a Jesucristo, pero en nuestra billetera tenemos a un San Gabriel ahí con una lanza y pisándole la cabeza al diablo, no, es que yo le oro a San Gabriel. Él me ha sacado de unas. Estamos robando la gloria del Señor. La mayoría cargan en la billetera un San Gabriel, porque es un hombre guerrero, un ángel guerrero. Entonces a veces hay que, no, hermano. Cuando el Señor se llevó en visión cuando le habló a Juan en la isla de Patmos, cuando Juan vio al ángel, se arrodilló y dijo: no se me arrodille, usted es consiervo mío, adórenle el que está arriba en los cielos, adórenle aquí en el duro. Juan nomás vio ese gigante y se arrodilló, y el ángel le dijo: no se me arrodille, que le dio la gloria a Dios. Y eso es lo que yo tenemos que hacer, darle la gloria al Señor. Amén. Pero vuelvo y le digo, respetable, que lo que estamos aquí tiene una imagen respetable. Pero no digan que yo no les dije. Y yo no le puedo decir: venga, mami, págame una billetera, ahí lo que carga ahí. Eso es San Gabriel, San Marcos, San Pío, San Concho. No, yo no puedo, porque eso es meterme en su vida personal. Y yo solamente soy para darle una palabra. De ahí para allá ustedes verán qué hacen con su vida. Pero si atrás de la palabra de Dios nos enseña que debemos de instruirlos para que sepamos hacia dónde va nuestra alma. Y mientras que usted y yo no seamos hijos de Dios, nuestra alma está perdida. ¿Sí me entiende? Mientras que usted y yo no seamos hijos de Dios, nuestra alma está perdida. Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ¿qué culpa va a tener un niño de eso? Por ejemplo, como David, que no sabe qué es, que no sabe qué es pecado. Mi hijo, a pesar de los 9 años que tiene, mi hijo es muy inocente y no sabe qué es pecado. ¿Cómo vamos a decir: ay, pero el Señor es muy injusto? ¿Mi hijo qué ha hecho? ¿Qué culpa tiene mi hijo por lo que hicieron allá? Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo volvemos otra vez a reconciliarnos? A través de Jesucristo. Amén. Reconocerlo. Mire un ejemplo tan sencillo pero tan maravilloso. Nicodemo, un hombre religiosísimo, un hombre que sabía escritura como un berraco, un hombre intachable, un hombre que sabía, todo sabía, pero un hombre que no había nacido de nuevo. Por eso Jesucristo le dijo: el hombre que no nace de nuevo, tenemos que nacer de nuevo. Mira, era tan como ¿sí me entiende? Y le dice a Nicodemo: pero Señor, no te entiendo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Acaso cómo me entro yo en el vientre de mi madre? Él no entendía, a pesar de que era un hombre que era
era un hombre de Biblia, era un hombre que, ¿sí me entiende? Pero seguía una tradición nomás. Era una tradición, pero cuando Nicodemo lo escuchó, porque Nicodemo, según lo que yo entiendo, era un hombre amante de la palabra, porque él nomás escuchó a Jesucristo. Dijo, este hombre es diferente. Este man tiene una palabra que llega al corazón. Y él le llegó en su corazón y decía, pero es diferente, este hombre es diferente a todos los demás. Resulta que él le quedó eso en el corazón y por eso buscó a Jesús para que le explicara cómo hacía él. Porque cuando alguien da una palabra que llega al corazón, uno tiene como, pero ¿de dónde sale? No, la palabra. Amén. Entonces, Nicodemo lo visita de noche. Pues porque no era recomendable pues, que todo el mundo que fueran de Jesús, porque Jesús en esos momentos era el enemigo de todo el mundo, y más de los fariseos y de la gente religiosa. Y como él era uno del combo, pues si él va abierto, no, tiene que. Nicodemo fue un hombre prudente y fue a buscar al Señor de noche que le explicara. Y a partir de ese momento Nicodemo se le abrió el entendimiento, otra cosa. Por eso en la muerte de Jesús Nicodemo estuvo presente. Cuando usted le colocamos cuidado a la palabra de Dios, nos enamoramos del Señor. Cuando usted y yo estamos interesados en la palabra, nos enamoramos de Él. No venimos por venir y de vez en cuando, cada 2 meses, cada 5 meses, vamos, porque no. Cuando la palabra penetra en nuestro corazón, queremos estar, hermano, recibiendo palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo recibamos palabra. Eso es lo que Dios quiere. No que diga, tanta media hora. No. El culto está tremendo, está demorando mucho el culto. No estar ahí pendiente de la palabra. Uy, Señor, dame más, quiero recibir de ti, quiero. Bueno, no es por dármela ni no, hermano, pero yo cuando iba a la iglesia, hermano, yo estaba atento, hermano. Y cuando me estaba como dando sueño, me paraba y, uy, Señor, yo no me voy a dormir. Yo ni quería más del Señor, quería más. Y cuando Dios ve eso en cada uno de nosotros, a Dios le alegra, le da gusto que tenemos hambre y sed de Él. Amén. Así tenemos que ser, hermano. Amén. Vení, vamos a ir esta mañana, vamos a recibir, vamos a aprender, hermano, y nos enamoramos más del Señor a través de su palabra. Queremos aprender qué hizo, qué no hizo. Amén. Y eso le pasó a Nicodemo. Nicodemo cuando lo vio y habló con Jesucristo, desde ahí Nicodemo no fue el mismo. A pesar de que era un hombre de religión, desde ese momento que habló con Jesús, le voló la tapa de los sesos a Nicodemo. Y le digo una cosa, que Nicodemo en ese momento no fue igual, fue diferente. Amén. Usted y yo vamos a escuchar muchas cosas, que tienen que llevar los hijos al bautismo, al añito, porque es que eso, hermano, yo le he hablado a mi familia del bautismo, le he hablado esto, hermano, y sin embargo, tienen los niños y van a los bautizan. Yo no le puedo decirle, venga, ¿te acuerdas lo que le dije yo? Que no, yo ya les hablé, pero si al otro día hacen lo contrario, ¿yo qué puedo hacer yo? Esperancita, ¿qué puedo hacer yo? Pues nada. Si uno le está hablando a través de la palabra de Dios y la gente no entiende, dígame qué vamos a hacer nosotros. Que mire, que no le coloquen eso a los niños, porque, pero al otro día no, que es que lo colocamos porque es que hay un demonio que lo está siguiendo. Entonces si le colocamos un cosito rojo, ya el demonio se va. No, hermano. Tenemos que consagrarlos a Jesucristo, al Señor, consagrarlos, orar por ellos. ¿Qué cuento de ataduras? ¿Qué cuento de cositas rojas? Pero no, es que tengo que colocarle, el día me dijo que le colocara un collar rojo, una manilla roja, aquí en el talón no rojo, y todo esté por la misma línea izquierda. Hermano, conságrenlos al Señor. La mayoría de niños que han venido acá se los consagran al Señor al mes, a los 15 días, 20 días, oro por Él.
pero uno ora por ellos. Walter, uno ora por ellos y al otro día le colocan un cosito roque porque no creen en la palabra del Señor. Amén, no creen. Entonces, pues yo tenemos que comenzar a creer qué es lo que Dios dice a través de la palabra. Somos creación, pero nos comenzamos a convertir en hijos cuando nosotros caminamos conforme a las Escrituras, cuando recibimos a nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No es una obligación. Es que yo no voy a la iglesia, como me han dicho. ¿Qué vale? A mí no me gusta ir a la iglesia porque los pastores le dicen a uno que le comienzan a decir un poco de cosas. Que debemos dejar esto, que no, hermano. Yo acá yo no les puedo decir a ustedes que dejen y no dejen de hacer. Acá ustedes en ningún momento me han dicho, Esperancito, usted tiene que dejar esto. No, hermano. O doña Gladys, o don Fernando, usted tiene que dejar eso porque, no, hermano, cada quien de ustedes hace con su vida lo que ustedes quieren. Yo no puedo prohibirles. Hay gente que prohíbe, le prohíbe a la gente. No, Dios me enseñó que debemos de prohibir a la gente, debemos de ayudarnos. Ayudarnos a que su alma no se pierda. Y si usted a través de la palabra de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo, porque el que mora en cada uno de ustedes es el Espíritu Santo. ¿Por qué mora el Espíritu Santo? Porque cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y a través del bautismo, el Espíritu Santo viene a morar a su vida. Por eso es tan importante el bautismo. El bautismo por eso es tan importante. Doña Aida se bautizó, ¿cierto? A través del bautismo. Tan importante el bautismo. Pero si yo le digo a ustedes, se van a bautizar, usted sabe por qué lo van a hacer. Si yo le digo a Esperancita que Esperancita quiere bautizarse, ¿y sabe por qué lo va a hacer, sí o no? Ya tiene, o ya sabe por qué lo va a hacer. Pero yo no puedo querer a un niño bautizarlo porque no sabe. ¿Diego se ha bautizado? Desde aquí ya tenemos personas para bautizarlo. Es que, no, pastor, ya. A mí no me bautizan porque yo cuando estaba pequeñito me bautizaron. Me bautizaron como 3 veces. Ayer viendo un video de un cura ortodoxo. La gente que está loca, ¿vale? Un platón, ¿no? Ustedes vieron al niño. La mamá estaba detrás y yo no sé si era el papá que estaba acá, aquí, y la mamá atrás. El otro cogió ese señor, cogió al niño y chumbuló, lo metió allá. Claro, el niño pues, fue una bandejita pequeña y lo metió y yo creo que la mamá le daba por acá. El niño llore y lo metió otra vez. Y a la mujer le quitó el niño, que lo quitó. Y ahorita que fueron a ver, lo tenían que llevar del médico, moraditos. Morados, tenía parte del cuerpo moradito. ¿Sí me entienden? Entonces, por personas así es que la gente deja de ir a las iglesias. ¿Sí me entiende? ¿Usted cree que esa mujer va a volver allá? Bueno, si no vuelve allá, bueno, va a otra. Pero esa mujer ya no vuelve allá. Y ella no hay por estar loco. Oye, el pastor está loco. ¿Cómo me va a poner mi niño? Y lo cogió una vez metió y lo metió 2 veces. Y esa señora era como por ahí loca y o sea que lo quitaron. Y lo denunciaron. ¿Cómo le lleva un niño para que lo bauticen? Y sale el niño directamente para dónde? Para la clínica. Entonces el bautismo es tan importante. Amén. Y yo los animo a ustedes para que bauticen, lo mismo a Diego. Los animo. Amén. Y les doy una clase porque debemos de recibir el bautismo. Amén. Algo se les ha quedado en esta mañana en lo que les estoy diciendo. Se les ha quedado algo, hermanos. Amén. No, hermanita, que todos somos hijos. No todos. No todos. Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y llevar una vida
agradable al Señor. Por eso la palabra de Dios dice el que robe, no robe más. Antes ayude. El que tenga malas costumbres de vocabulario, no lo diga más. El que tenga malas palabras, no lo diga más. El que tengamos otras cosas, pidámosle sabiduría a Dios que nos enseñe. Que si tenemos ira, que si tenemos que cualquier cosa nos da ira, pues decirle al Señor que nos vaya cambiando. Y cuando Dios ve la intención de nuestro corazón, Dios nos ayuda, amén. Pero no le metamos mentira a la gente que todos somos hijos. Explíquele quiénes son hijos. Todos los cristianos son, pues no, la última Coca-Cola, porque ahí nos dicen la última Coca-Cola, no. Hay católicos. He hablado con católicos. Me dice, pastor, yo voy a la iglesia, pero yo no doy imágenes. No adoro eso, no adoro lo otro. Le gusta ir a su católica y eso está bien. La persona que va a la católica tiene que saber a qué va. Me han dicho, pastor, yo no adoro ninguno de los muñecos que hay nada, pero me gusta ir a la católica. ¿Quién va a decir que no? Digo, porque yo, ¿sabe qué me dicen? Mío, pastor, yo leo la Biblia. Y la Biblia nos enseña que debemos de adorar imágenes. Eso yo lo he aprendido. Ahora, ¿por qué lo siguen haciendo cosas que la palabra de Dios censura? Pero hay personas que no lo hacen. Hay personas que van a la iglesia católica y ellos van a escuchar palabra de Dios. Y ellos saben a qué es lo que van. Porque ellos saben que la palabra de Dios hay unas normas, hay unos estatutos que no hemos de hacer, que hemos de hacer. Amén. La verdad, eso a mí me preocupa, porque muchas veces de los que van a la iglesia creen lo que dice el pastor, ¿sí o no? ¿O no? No, el pastor me dijo. ¿Por qué? Porque dan credibilidad a lo que uno les dice. Pero vuelvo y les digo, usted tiene que ir a la palabra de Dios, estudiarla. Y quizás uno se equivoca, me llama, pastor, usted dijo mal esa palabra no dice así, porque uno es el error ¿de qué? De equivocarse. ¿Sí me entiende? Mi esposa me llamó a la atención, papi, eso no era así. Ay, ¿verdad? Me equivoqué. Discúlpeme. Mi esposa dice que yo siempre, en los que me dijo esta semana, cuando cuento la historia, siempre le alargo, siempre le acorto. Y usted nunca da una historia completa. La alarga, le aumenta o le quita. No todo. Yo, mami, pues que para darle sentido a la palabra, a lo que le estoy hablando. Pero hermanos, yo les animo en el amor de Cristo, que se enamoren más de las cosas de Dios, de su palabra. Hermano, déjame decirte que cuando usted se enamora de su palabra, de la palabra del Señor, Dios va a colocar ese sentir a cada uno de nuestras familias en algún momento. Hermano, yo me voy a meter al rancho. Me voy a meter al rancho. ¿Me vas a meterme al rancho o no? Usted está aquí, Walter, y a mí me alegra verlo aquí. Porque hay una esposa que, a pesar de sus fallas y errores, ha sido una mujer que ha estado constante en buscando de Dios. ¿Qué hace Dios cuando somos constantes? Quizás le haya visto un cambio, quizás no. Pero yo sé que usted ha visto un cambio en ella. Es que el pastor va y le agarró de no es el pastor, es Dios, la palabra de Dios es el corazón de ella, por el corazón de Dios. Porque yo no puedo hacer nada por ella, ni por usted, ni por ninguno, pero Dios sí puede hacer algo con ustedes. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios va uniendo cada familia, va uniendo cada matrimonio, lo va uniendo, porque Dios une, Dios no desbarata. La palabra de Dios, Señor, nos enseña muchas cosas. Muchas veces le enseñan a uno, si su esposo no es cristiano, échelo para la porra. Si su mujer no es cristiana, échela. No. La palabra
palabra de Dios nos enseña que Dios trae unidad. Y por el testimonio de una mujer trae al hombre, y por el testimonio de un hombre trae a una mujer. Los trae, ¿por qué? Porque Dios va cambiando la persona, porque Dios va cambiando el que viene, y van trayendo los demás, porque Dios quiere que todos se salven, ninguno se pierda, todos. ¿Me le meto en su casa, Diego? ¿Me le meto en su casa? Diego me decía que era lo también, le hablaban y la hija, la esposa le hablaban. Era agrio las cosas del Señor. Agrio. Miren dónde está. Dios cambia. Dios transforma. Esto no solamente era la iglesia y un sermón, listo, vamos a la casa, no. Esto recibir la palabra y decirle, Señor, yo quiero que mi vida cambie. Muchos años oraron por mí. Me decían que yo era más duro que carne y cañón. Decían, yo no creo que vos cambie. Cuando mis hermanos iban a retiros, yo los criticaba. Cuando mis hermanos iban y diezmaban, yo los criticaba. Le decían, lo que usted le dan al pastor, o lo que es la iglesia, o lo que van a un retiro, cásenlo, compren un buen mercado y lo comen ustedes, no se lo lleven a esos vividores. Cuando Dios tocó mi corazón, cuando Dios toca el corazón de cada alguien, hermano, déjeme decirle que no volvemos a ser iguales. Por eso permita, deje que el corazón abra su corazón para que Dios toque su vida, toque su familia. Por muchas veces que usted y yo hubiéramos sido duros, aquí estamos delante del Señor, porque a Dios le plació. No por lo que usted y yo hicimos, no, es porque a Dios le plació tenerte a ti y tenerme a mí aquí. Por su gracia y por su amor. Hermano, valoremos que el esposo y la esposa van a la iglesia, valoremos a los hijos que van a la iglesia. No le quitamos la sala, no va a la iglesia, no, déjenlos ir a la iglesia, déjenlos ir, que ellos me van a recibir una palabra de cambio, una palabra de cambio, la palabra de cambios, la palabra para que usted y yo cambiemos, no seguir por las mismas. Ustedes están aquí por hombres y mujeres que doblaron rodilla, quizás criticaron o lo criticaron cuando venían a la iglesia. Hermano, he escuchado testimonios de hermanitas que los esposos las sacaban de las iglesias del pelo. O viceversa, la mujer iba y le hacía un show al hombre en la iglesia y decía que usted está sacado por alguna de esas brujas. Hoy en día, esas que hablan de las brujas, ahí están con las otras brujas enseguida, alabando al Señor. Hombres que sacaban a las mujeres del pelo, ahí están alabándole al Señor, pidiéndole perdón. ¿Por qué? Porque un día abrieron su corazón y Dios les los llenó. Y lo que usted está haciendo, yo hablo con mi esposa, me da alegría cuando usted viene acá, aguante, porque es una mujer que ha sufrido y que ha estado ahí, hermano. Y me alegro porque usted los hace en unión, unidad, fuerza. Lo que Dios dice, es mejor dos que uno. Y también me alegra, Diego. Muchas veces nosotros los hombres somos, hermano, por ahí el 70% de mujeres van a la iglesia, ¿sí? Y el 30%, si no es menos, los hombres van a la iglesia. Siempre vemos las iglesias llenas de hombres, de mujeres, perdón, y los hombres no. Mi esposo no sé a dónde quedó. Mi esposo, pues, yo me vine para la iglesia y mi esposo no había llegado.
solas. Su esposo no, mi esposa que va a la casa porque dice que para qué viene por acá. Pero la insistencia de una mujer que ora por su familia, que ora por sus hijos, esa es la recompensa de Dios. Sigan juntos, sigan para adelante. Quizás pues, van a ver en mí muchos errores, pero no miren al pastor, miren a Dios. Mírenlo a Él. Mi deber como pastor es ayudarlos a que su alma se cuide. Es mi deber como pastor. Pero el único que va a salvar es Dios. Yo no los puedo salvar, pero sí les voy a unos días para que ustedes se caminen con Dios. Nuestra alma es eterna. Nuestra alma es eterna. Lo único que es eterno es el alma. ¿Para dónde va nuestra alma después de que partamos? Cuiden el alma. Vamos a cuidar nuestra alma. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana. En el nombre de